Desde el año 98 doy unos talleres que tienen que ver con la paz, con uno, con el otro y en los grupos. Y en este tiempo de pandemia se me ocurrió hacerlos a través de un grupo de WhatsApp, que es lo más popular que hay, aunque tiene sus límites, ¿no es cierto? Y bueno, los mismos temas que tratábamos en forma presencial, los fuimos tratando muy acotadamente en el grupo, que el grupo se llama El Pozo de Jacob. Eh, ¿Qué sucedió? Que cada persona que quería profundizar algo más me mandaba mensajes privados y entre todo lo que me mandaron, que fueron muchas consultas, salió esto del enojo. ¿Por qué? Porque yo un poco me presento, yo soy franciscana, pero el ser franciscana a mí me motivó a estudiar una capacitación que se llama mediación, o sea, intervenir en todo lo que es resolución de conflictos. Y a su vez eso, cada cosa que uno estudia le va abriendo varias ventanitas, ¿no es cierto? Y entre los problemas que hay, por las cuales hay conflictos, está el tema del enojo. Entonces, por esa razón, eh, me decidí a estudiar un poco y profundizar el tema de los enojos, y en forma presencial los di varias veces, en contextos populares, o sea, en contextos, podríamos decirlo, de marginación, ¿no es cierto? Pero ahora se me ocurrió hacerlo de esta manera, y bueno, acá estamos. Estamos haciendo digamos, el intercambio con este medio, viste, que es tan novedoso y que nos abre muchas puertas. ¿Y por qué el taller? Bueno, yo en el taller es una herramienta, podemos decirlo acá que somos la mayoría franciscanos, pero los que no son lo van a entender. Los franciscanos apelamos a que todo se construye entre todos, ¿no es cierto? O sea, que no hay privilegios, ni hay nadie que sepa más que nadie. Es cierto que hay gente que tiene talentos, que estudia y todo lo demás. Entonces, como que el taller sirve para compartir las experiencias que tenemos, y no es que no vamos a dar cosas teóricas, pero el taller vendría a ser lo contrario a una conferencia, ¿me entienden? O sea, en una conferencia hay una persona que da un contenido y dice lo que hay que decir, después todo el mundo se va y chao. En cambio, en un taller, por eso para mí es una herramienta típicamente franciscana, todo el mundo aporta. No es que no haya contenidos teóricos ni que vamos a zanatear, como decimos los porteños, sino que vamos a integrar lo que sabemos de la experiencia de vida, y por eso estos talleres fueron siempre muy creativos, porque a mí me fueron llevando, o sea, de una cosa pasé a la otra, de otra a la otra, y no es que yo vengo con un librito, yo vengo con algunas cosas que aprendí, pero voy recogiendo lo que todos quieren, o todos lo que han experimentado todos. Entonces, en este taller, la mayor cantidad de, acá hay gente en sala de espera, admitir todo. Hay dos personas que estaban en sala, disculpen, ¿eh? Eh, no es, o sea, todos aprendemos de todos, y por otro lado, el aprovechamiento del taller, hola, te vimos, fuiste la primera, pero no te veíamos ni te escuchábamos. Estás muteada. ¿Yo? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, ¿De dónde sos vos? yo soy María del Carmen. No, Marinés decía. Ah, Marinés. Hola, yo soy de Tigre. ¿De Tigre? Soy de Tigre, Ah, sí. mira, ¿cómo Sí, te sí, sí. enteraste del taller? Me dijo Ana María, me comentó esta mañana cuando yo me iba al trabajo, me comentó, o sea, sobre este taller, y como es virtual, yo lo puedo hacer, entonces, porque no me puedo mover de casa, pero y me interesaba, la verdad que me interesaba mucho. Buenísimo. Bueno, acá hay unos cuantos que no se están conectando con la cámara, pero esperamos, por lo menos me están escuchando. Yo decía que el taller, hola Laura Rodríguez, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿De ¿Cómo dónde, están? de dónde sos vos? De Necochea, provincia de Buenos Aires. Ah, Ay, qué lindo, hola. mira, Amo Necochea, yo soy Silvia. Silvia, Ah. ¿cómo te va? Silvia, buenísimo. Ya estábamos empezando porque se había conectado ya algunas hermanas, algunas personas. Estábamos hablando de que el taller es una herramienta donde todos participamos, a diferencia de una conferencia. Por eso una parte del taller va a ser, voy a pasar una serie de contenidos y ustedes después esos contenidos seguro que les van a hacer ruido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer después la segunda parte, lo más ordenadamente posible, vamos a compartir algo. También, como todos me conocen y tienen mi celular, si no lo quieren decir públicamente, también me pueden mandar un mensaje. Y también les voy a dar tarea para el hogar, si quieren. O sea, si quieren sí, cómo hacerla, si quieren hacer, ¿Cómo no? la Sí. hacen. No la puse porque yo primero les consulto a ver si quieren hacer la tarea. Así que, bueno, entonces, sin más preámbulo, a ver si hay alguien más, no hay nadie más. Sin más preámbulo, voy a empezar con el PowerPoint. Es una presentación que facilita mucho lo que vamos a decir. Desde ya les quiero comentar que todos los materiales que yo elaboro los pongo a disposición de todos ustedes. O sea, ¿por qué? Porque esto yo lo diseñé como algo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que tenga alguna experiencia, que sea catequista, que sea maestra, o que sea ama de casa, que lo puede desarrollar. Está en un formato como para reuniones presenciales, pero ahora que hice el PowerPoint, también pongo a disposición de todos el PowerPoint. O sea, ¿por qué? Porque por ahí todo lo que decimos ustedes ya lo viven, o sea, ya lo saben, son personas que han trabajado sus propios enojos, pero haciendo las cosas más organizadas, ustedes por ahí pueden ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces la idea es esa, que aprendamos todos de todos y tengamos herramientas, ¿no es cierto? Porque como yo lo puse en el video que me presenté, lamentablemente vivimos en una cultura muy autodestructiva y el enojo, manejar bien los enojos, no es que no nos tengamos que enojar, sino manejarlos bien es como un desafío para todos los que queremos tener una cultura más amigable, tener, como dice el Papa, la amistad social, cultivar la fraternidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a compartir pantalla y espero que todo me salga bien como yo pensaba. Bueno, acá está la pantalla. Vamos a... Ustedes van a ver el PowerPoint. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Perfecto. Sí. Aunque no me vean aunque no me vean a mí, no importa. Lo que importa es que vean el PowerPoint. Y después vamos a charlar cuando termina. Esto termina con un pequeño video cortito para amenizar un poco lo que decimos. Bueno, la propuesta es hacer 6 encuentros en este horario durante 6 viernes, ¿no es cierto? Y va a ser reflexión, ¿no es cierto? Si ustedes tienen alguna pregunta, le pido que la dejen para el final. O sea que yo doy la charla, porque aparte esta charla está siendo grabada por las dudas, porque hay mucha gente que no puede estar en este horario. Y me pidió que se le mandara el material después de hacer el taller. Así lo aprovechaban. Así que, bueno, ustedes también son protagonistas, ¿no es cierto?, del taller. Vamos a ver el temario, o sea, ¿qué vamos a tratar? Bueno, hoy vamos a hablar de los enojos en general. En el próximo viernes vamos a ver cómo se pueden encauzar los enojos. En el tercero vamos a hablar del enojo con uno mismo. Después vamos a hablar de los enojos con el pasado. Y como vieron que yo les dije que ustedes siempre me daban ideas de cómo ir hablando del tema, si ustedes, digamos,
se vinieron a este taller es porque les interesa y porque realmente apuestan a que podemos convivir un poco mejor. Entonces le agregué dos encuentros más, que es convivir con personas enojadas, y el último es cómo se puede construir con las palabras como una alternativa a lo que es destruir con las palabras. Por eso la tarea que les voy a dar tiene que ver con el último taller, pero ya lo vamos viendo. Bueno, entonces hoy hablemos de nuestros enojos. ¿Por qué tendríamos que hablar de nuestros enojos? Yo dije al principio que no está mal enojarse, o sea que le tenemos que quitar un poco alguna connotación negativa. Por eso el taller trata de hacer un diagnóstico para ver cuáles enojos son inevitables y cuáles son manejables. Después el otro objetivo es reducir las consecuencias de los enojos que pueden dañar nuestra salud, pero también la convivencia con las personas con las cuales convivimos, si es que eso nos preocupa. O sea, hay gente que no le interesa y que vive enojada y vive haciendo daño, así va por la vida, y entonces no le interesa. Pero bueno, estamos situados en otro lugar, ¿no es cierto? Después, otra motivación es ser dueños de nuestros enojos, no que los enojos nos dominen a nosotros. ¿Por qué? Porque en todo esto que yo voy a proponer, lo que yo quiero transmitir es que la parte emocional es un poquito la que compartimos con los animales. Los animales no tienen otra alternativa más que reaccionar como reaccionan. Los seres humanos compartimos una parte biológica con los animales, pero tenemos razón, o sea, tenemos posibilidad de razonar lo que nos pasa. Entonces la propuesta es esa, razonar sobre los enojos. Yo, como les dije, a algunas personas no les interesa, y poner los enojos en el justo lugar. En este momento les hago una reflexión al margen como un paréntesis. Todo esto que yo manejo, si bien hay una espiritualidad, porque todos los que vinieron acá pertenecen a una religión, que es la cristiana católica, algunos además son franciscanos. Sin embargo, yo para hablar de estos temas no apelo a la religiosidad, sino todos sabemos que los que tienen fe tienen muchas más herramientas porque suman la fe a la razón. ¿Me explico? Entonces, pero sin embargo, a personas que no creen, todo esto que yo estoy diciendo hoy les puede venir bien y ustedes pueden usarlas en un idioma como si dijéramos bilingüe. O sea, bilingüe, ¿por qué? Porque el que tiene fe no puede andar hablando de la fe y de Dios y qué sé yo, todo el mundo, pero sí lo puede traducir a cosas que también tienen los valores cristianos, pero como que esos valores están encriptados y que le hacen bien a todo el mundo, porque todo lo que voy a decir yo pasa por el tamiz también de la sana psicología. ¿Se entiende? O sea, todo este material fue supervisado por amigos que son psicólogos y que también aunque no están presentes hoy, me dan una mano siempre. Entonces, eso lo digo porque por ahí ustedes dicen, yo tendría que hablar más de los santos, yo tendría que hablar más de Dios, No, en este momento no lo hago, aunque puedo hablar de motivaciones religiosas, puedo hablar de los ascetas del desierto, de San Francisco de Sales, de San Francisco de Asís, pero no lo voy a hacer porque las herramientas es como si fueran para todos, ¿sí? Porque estos talleres yo también los doy con gente que no cree. Bueno, acá viene una frase de Aristóteles que es muy conocida entre los que manejamos estos temas, y es que porque el enojo es algo que se trata desde la antigüedad, o sea, desde la antigüedad, incluso en los libros de la Biblia, del Corán, hay referencias al enojo. Aristóteles decía que cualquiera puede enojarse, es algo muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo y del modo correcto, eso no es tan sencillo. O sea, por eso hablé de manejar los enojos, o sea, de que los enojos no nos manejen a nosotros.
Bueno, ahora hablando de los enojos, tenemos que ver a qué llamamos enojo. Como me adelanté antes, es una reacción emocional frente a algo que nos produce frustración. Cuando algo está mal, nos enojamos. Y generalmente eso que nos hace enojar contradice nuestras expectativas. Ahora, esas expectativas pueden ser muy pequeñas o muy grandes, o sea, pueden ser expectativas importantes o expectativas que no son tan importantes. Entonces ahí se trata de graduar nuestros enojos. También hay enojos que vienen del pasado, que vienen de las experiencias de cuando éramos niños y que todos tenemos sentimientos de vergüenza, de disgusto, de rechazo, y entonces eso nos hace enojar. Entonces, tal vez nos enojamos en el aquí y ahora, pero la causa está en el pasado. ¿Me entienden? Entonces, por no trabajarlo, bueno, vivimos así con frustraciones y así vamos por la vida. Nadie amanece pensando que se va a enojar. El enojo ocurre, o sea, todos nos enojamos. Así que lo que se trata es de manejarlos con inteligencia. Bueno, ¿por qué nos enojamos también? ¿Cómo se desencadena esa reacción que no la podemos parar? Bueno, esa reacción que no podemos parar se desencadena de dos maneras, y ahora lo vamos a ver en otro cuadrito. Por percepciones y por pensamientos distorsionados. Las percepciones son las cosas como nosotros las vemos, que muchas veces no tienen que ver con lo que son. Por eso ustedes conocerán un dicho que dice, todo es del cristal, del color del cristal con que se mira. O sea, y otra forma de expresar lo mismo es decir, aquellas personas que ven el vaso medio lleno o medio vacío. Esas son las percepciones de cómo vemos las cosas. Algunas personas ven las cosas siempre como una amenaza, otras se quejan, otras las mismas cosas que otros ven como una amenaza, las ven como un desafío, como una oportunidad para hacer algo positivo. Y los enojos también provienen de los pensamientos distorsionados, de cómo nosotros pensamos. Y eso también tiene que ver con muchas cosas que también vienen de la experiencia, del pasado, de frustraciones, y bueno, eso también lo podemos ir acomodando en nuestras vidas. Bueno, acá viene una clasificación que es una clasificación básica, que es muy sencilla, les va a parecer infantil, pero es clásica o es fácil de entender. Están los enojos buenos y están los enojos malos. O sea, los buenos o genuinos son los que tienen que ver con el maltrato, la inmoralidad, las leyes que no se cumplen, las injusticias, ¿sí? Entonces son enojos que de alguna manera son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque aunque nos traigan un montón de consecuencias, son positivos en que tratan de cambiar situaciones. Y acá ya que estamos en un ambiente cristiano, pero aunque no sean cristianos, es un episodio de la vida de Jesús. Ustedes recordarán que Jesús se enojó con los mercaderes del templo, hizo un látigo y les tiró todas las cosas abajo, ¿no es cierto? O sea, le arrancó las mesas y echó por tierra todo. Primera acotación, es una furia que tenía una razón justificada, pero Jesús en todo el Evangelio se enoja muy pocas veces. Esa es la más gráfica. También se enojó con los fariseos, a los cuales les echó unos párrafos terribles. Pero Jesús nunca agredió a nadie físicamente. O sea, siempre cuando la escena del templo es una escena donde se la agarró con las cosas.
no le pegó a ninguno de los que estaban ahí vendiendo en las mesas del templo. ¿Me explico? Entonces, ese sería un ejemplo, y todo el tiempo las protestas sociales muchas veces tienen que ver con reclamos ante las injusticias. En cambio, los enojos malos o distorsionados tienen que ver con algo que yo percibo, pero puede estar equivocado en lo que yo percibo. Y generalmente tengo una respuesta automática y no la pienso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, me equivoco. Pero esos enojos ya no son por injusticia, son por frustraciones. Por ejemplo, muchas veces la gente se enoja cuando pierde un colectivo. O sea, desarrolla un enojo, o se enoja porque llueve, o se enoja porque el tiempo está nublado. Bueno, esos son enojos realmente improductivos. Las soluciones de los enojos siempre conducen a hablar. O sea, sean enojos buenos, por ejemplo, cuando uno tiene una injusticia en un trabajo, después que a uno se le pasa el enojo, porque lo peor que uno puede hacer es hablar cuando uno está enojado, pero hay que hablar los temas. Es mejor. Y en la segunda... Estoy acá con... Bueno, pero En la segunda oportunidad, cuando el enojo es malo, bueno, uno tiene que intentar por todos los medios contar hasta 10. tengo la prendida, la voy a apagar. Después, acá La ministra. Ah, la de acá. ¿saben qué voy a hacer un cachito? Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguien en la sala de espera. A ver, no hay nadie, no hay nadie. No hace falta que la comparta, que saque la... Sí, ya está. Este sería el circuito Bueno, del enojo. O sea, yo tengo, de lo mismo. De los palitos estos. Déjalos. yo tengo un enojo distorsionado, o yo tengo un pensamiento distorsionado automático, y ahí me enojo. Ahora después lo vamos a explicar, vamos a dar ejemplo de lo que es un pensamiento automático. Ese pensamiento me produce una reacción que es la emoción. La emoción, una de las emociones, es el enojo. También podemos, ante algo, no enojarnos. La emoción podría ser la alegría, el miedo, la tristeza, pero nosotros en este momento vamos a tratar solamente el enojo. La respuesta es la alteración del ánimo, ¿no es cierto? La alteración del ánimo que hace que nosotros nos enojemos y que reaccionemos muchas veces en forma desproporcionada con el estímulo que hemos recibido. Y acá aclaramos un poco qué son las percepciones. La percepción, como les dije antes, es la forma que yo tengo de ver las cosas, que puedo verlas de una manera o de otra. Por eso el ejemplo de estos dos que se están peleando o están hablando, uno ve un 6 y el otro ve un 9. Y los dos tienen razón. O sea, en realidad los dos tienen razón, porque depende cómo me ponga, es un 6 o un 9. O si no, este clásico, que es del blanco y negro, que si yo me pongo de una manera, veo dos perfiles, pero si yo me pongo de otra manera, veo un jarrón, o sea, un florero, por ejemplo, o una copa. Entonces, esas son las percepciones. Ahora vamos a ver qué son los pensamientos distorsionados. ¿Estoy bien así? ¿Estoy muy rápido? ¿Qué les parece? No, está bien. Está bien. Norma, está bien. Bueno, los pensamientos distorsionados o automáticos tienen que ver con el aprendizaje y tienen que ver con el aprendizaje de la infancia, de las relaciones con los padres, de muchas cosas que vivimos en la vida y que nunca nos pusimos a reflexionar. Y tienen que ver con una falta de proporcionalidad de lo que nos hace enojar y que no podemos poner en pausa esa reacción. Ojalá fuéramos como las máquinas que
uno aprieta un botón y se pone en pausa, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que hacer trabajando, y eso se trabaja, si es que uno lo quiere hacer. Yo tenía una compañera del trabajo que no se le interesaba en lo más mínimo hacer este aprendizaje, y ¿qué pasaba? ¿Saben cuál era el dicho de ella? Que la úlcera se la agarre el otro. O sea, ella saltaba por cualquier cosa y la úlcera para ella se la tenía que agarrar el otro. Ella así era como veía que tenía que administrar sus propios enojos, o sea, jorobando al otro. Entonces, la actitud siempre, por eso en los talleres, siempre lo que tenemos que ver, o lo que tenemos que considerar, es que reconozcamos que nos enojamos, o que reconozcamos que tenemos los sentimientos que tenemos. No metamos debajo de la alfombra ningún sentimiento, ninguna percepción, porque ahí empieza el verdadero camino de mejorar esta emoción y convertirla en algo positivo y no tan destructivo, ni de nosotros ni de los demás. ¿De dónde vienen los pensamientos automáticos? Yo les voy a poner un ejemplo que lo van a entender muy gráficamente. Imagínense una escena que la mamá lo manda al hijo a hacer una compra. Le hace una lista con el pedido y el chico vuelve de la compra y la madre revisa el bolso donde el chico trae las cosas y ve que hay algo que no trajo. Muchas mamás, lamentablemente, reaccionan mal y dicen, viste, siempre te equivocás, nunca no te diste cuenta, cómo te metió, no te dio lo que esto, o por ejemplo, lo reta por una marca que trajo una y no trajo otra, sin darle tiempo al chico para que explique lo que le pasó. Entonces, muchas veces, esa forma de tratar a las personas, sin darles tiempo, sin bajar un cambio uno y preguntarle qué le pasó, es lo que en la infancia deja muy malas huellas. Entonces, entre las cosas que motivan los enojos, que son muchísimas, yo tomé solamente dos: el estereotipo y el prejuicio. El estereotipo es cuando alguien caracteriza a una persona de una manera. El estereotipo es algo negativo, es una calidad, o sea, es un rótulo. El estereotipo es el rótulo que le ponemos a alguien. Entonces, si lo consideramos lento, lo vamos a ver toda la vida como alguien lento. Si lo consideramos, por ejemplo, como que es un maleducado, nunca le vamos a dar la oportunidad de dejar de ser maleducado. Si vive en la villa, va a ser un villero y siempre va a ser un chorro. Bueno, esos son estereotipos que son primos hermanos de los prejuicios. Y es una generalización. Acá vamos a preguntarnos, ¿por qué somos así? ¿Por qué generalizamos? Por ejemplo, si a mí un japonés me trató bien, yo voy a pensar que todos los japoneses son buenos. Y si a mí un coreano me trató mal, voy a pensar que todos los coreanos son malos. Eso lo hacemos automáticamente, pero ¿saben por cuál es la razón? Por lo que los estudiosos se han preguntado eso. ¿Por qué somos así los seres humanos? Porque eso nos evita pensar, nos ahorra pensamiento. Cuando yo digo todos los coreanos son así o todos los japoneses son buenos, en realidad estamos generalizando algo que está muy lejos de la realidad. ¿Me entienden? Y los que vivimos en este país sabemos que muchas veces pasa así, ¿no es cierto? O por ejemplo, la Argentina, que recibe tantos inmigrantes, le pone un mote o le pone una característica a cada inmigrante de los países limítrofes. Ni decir
ni qué decir los porteños con respecto a los del interior, o los del interior con respecto a los porteños. Entonces, eso también contribuye al enojo, a actuar enojados. Acá viene lo de los prejuicios, como yo le decía, son primos hermanos de los estereotipos. Y acá hay un chiste de Mafalda. Mafalda dice, ¿vieron le dice, ¿cuándo dije yo algo contra estos cochinos negros? ¿Cuándo? O sea, ella niega, al principio niega que tiene prejuicios. Dice que son inventos y resulta que ahí se está deschavando, porque en realidad lo siente. Y aunque a ustedes les parezca mentira, este trabajo que uno no hace, alguna vez aflora en la convivencia. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota que le pasó a un sacerdote que falleció el año pasado, y que él tenía como misión ir a celebrar misa a la capilla de la comunidad boliviana, que es en el barrio Richardelli, actualmente en Buenos Aires. Es un barrio donde toda la comunidad, la mayor parte son bolivianos. Después se incorporaron paraguayos, peruanos y de distintas nacionalidades. Entonces este padre, que hacía un esfuerzo descomunal por integrar a la comunidad, porque la capilla estaba en un lugar y la parroquia estaba en otro. Entonces, ¿qué pasa? El padre quería que los de la parroquia fueran a la capilla y los de la capilla a la parroquia, pero la capilla era como un gueto, porque solamente a esa capilla iban bolivianos. Pero un día consiguió que uno de los chicos de la capilla fuera a la parroquia, y entonces empezaron a comer y qué sé yo, y a tomar mate, y a pasar un momento, digamos, de relajamiento, ¿no? Después de trabajar. Y él venía de celebrar misa. En eso cae uno de la comunidad, lo mira al padre y le dice, ah, ¿cómo te fue con los bolitas? Bueno, pasó esto para que ese joven que pertenecía a la capilla, que era de la comunidad boliviana, nunca más pisara la parroquia. Y bastó, destruyó un trabajo de integración que el padre franciscano estaba haciendo. Entonces, fíjense cómo con una palabra se alimenta todo esto, y obviamente el señor ese se fue muy enojado, pero ese enojo estaba justificado, ¿no es cierto? Vamos a ver, bueno, lectura del pensamiento. Esto es, de todo lo que yo les decía, es también otro de los pensamientos automáticos. Es un pensamiento, acá está el chiste de Simpson, de Homero con el hijo. Seguro que lo hiciste para reírte de mí. Bueno, todas estas cosas son cosas automáticas que ya le ponemos la firma. Y yo me quedo con la última, lo del WhatsApp. En esta época que tenemos que usar tanto el WhatsApp, muchas veces, cuando alguien no nos contesta enseguida, ya pensamos que está enojado, o ya pensamos que pasa, y no pensamos el abanico de posibilidades que puede haber entre que uno no conteste automáticamente, ¿no es cierto? Y eso es muy habitual y me sucede con mucha frecuencia. Yo me enojo porque el otro no me contesta enseguida. Bueno, acá viene la parte de otra clasificación de enojos. Los enojos explosivos son los enojos de las personas. Ven, acá tengo un cartucho con una mecha corta. Popularmente le decimos mecha corta. ¿Por qué mecha corta? Porque explota enseguida, ¿no es cierto? No pone en pausa nada. Entonces, la persona estalla, la persona se pone colorada, dice algo inconveniente, y acá es un momento en que se activan todas las hormonas del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía que el enojo tiene que ver con nuestra condición de animales, de seres biológicos,
y todos los que hablan del estrés dicen hacen el mismo análisis. En la época de las cavernas, esas hormonas al hombre le servían ¿para qué? Para estar alerta y defenderse de un dinosaurio, de una fiera, de lo que fuera. Nosotros, ante un estímulo muy pequeño comparado con alguien que nos quiere matar, engendramos o producimos la misma cantidad de hormonas, y eso nos hace mal, sobre todo cuando lo hacemos permanentemente, y las consecuencias se ejercen sobre la salud, sobre todo sobre los mecanismos que regulan el corazón, la actividad de la presión y todo lo demás. Esos son enojos sostenidos. Después esos son los enojos explosivos. Los enojos implosivos son aquellos en los cuales las personas ven que esto es una mecha larga. La mecha larga tiene que ver con que la persona tarda mucho tiempo en reaccionar. Y habitualmente son personas pasivas, por ahí son un poco pasivas, y realmente no van a reaccionar enseguida. ¿Qué cosa? La linterna. Van guardando cosas y no van reaccionando, acumulan hasta que alguna vez estallan. Bueno, Si no, cuando estallan, hacen un daño muy grande. Es el caso de muchas personas. El caso de alguna persona que muchas veces ha recibido insultos, maltratos, y un día agarra un arma y mata al que le hizo daño, ¿no es cierto? Así que bueno, también este tipo de enojo, perdón, se me fue la pantalla, el enojo implosivo, las consecuencias siempre las vive la misma persona, y también por ser acumulación lenta, constante, para adentro, esas personas hasta pueden desarrollar enfermedades, no solamente las cardíacas, sino gastrointestinales, problemas inmunológicos, gastrointestinales, etcétera, etcétera. En uno de los talleres que dio una hermana, una religiosa, después que una persona pudo trabajar todo esto, ¿saben lo que le contó? Les cuento es una anécdota porque me pasó en la radio donde yo estaba de los franciscanos. Yo la llevé a la hermana a contar cómo era el taller que hacía. Ella hacía talleres de autoestima, que son como primos hermanos de los talleres de enojo, ¿no es cierto? Y bueno, esta persona, una vez que pudo procesar todas estas broncas, ¿saben qué le pasó? Mejoró el tránsito intestinal. O sea, era una persona que toda esta acumulación de broncas y de enojos le producía estreñimiento. Y había recurrido a millones de tratamientos, de comprimidos, de todo lo que podía hacer, y de dietas, y solamente se le pasó cuando pudo procesar estos enojos. Así que bueno, por eso tiene que ver mucho el poder pensar los enojos. ¿Cuál es la salida? La salida siempre es hablar. En principio uno puede hablar con uno mismo, ¿no? Que uno es la mejor compañía que uno tiene, ¿no es cierto? A veces no, a veces está enojado con uno mismo, pero a veces uno en estos diálogos internos puede decir qué me pasó, por qué lo hice. A todos nos pasa que nos enojan las cosas que por ahí nos dicen, con razón o sin razón, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos la oportunidad de hablar, porque así como los animales reaccionan, y nosotros tenemos la parte de animales que nos hace reaccionar y saltar como leche hervida, también superamos a los animales en que podemos hablar. Los animales no hablan, se comunican, sí, pero no hablan y no pueden procesar estas cosas. Y hablar
hablar es la única salida, ¿no es cierto? Bueno, y ahora los invito, ahora vamos a ver un pequeño video para terminar la presentación. Es un sketch de Friends, de esa serie tan conocida que se llama Friends, que tiene que ver con los estereotipos. ¿Se escucha? Sí. Pero No, Iba al trabajo hasta dentro de 4 semanas, pero no sabía que nuestra niñera empezara ya para que Emma la fuera conociendo. Una decisión muy inteligente. Ahora sí. Cuanto más fácil sea la transición para ella, mejor. Estupendo. Bien, ¿tienes alguna pregunta que hacernos? Creo que no. Genial. En fin, Muchas gracias por haber venido. gracias. Y encantados de conocerte. Ya te llamaremos. Uy, sí que tengo una pregunta. ¿Veis análisis de drogas por sorpresa? Bueno, nunca se nos había ocurrido. Pues mejor, pero si decidís hacerlas, necesitaré 3 días de preaviso. Cuenta con ello. Nunca encontraremos una niñera. Por favor, Rach, lo haremos, te lo prometo. Nos quedan más entrevistas. Y en el peor de los casos siempre podemos repescar a la primera que hemos entrevistado. ¿La rubia sin sujetador? Era rubia. Un momento. Vamos a ver, esta se llama Sandy. Bien. Es licenciada en Pedagogía y Formación Infantil. Y trabajó con la última familia durante 3 años. Hola, soy Sandy. Y es un poco marimacho. Con otra. En fin, tiene que ser como dejar un pedazo de tu corazón. Oh, Sandy. Es exactamente así. ¿Eres gay? No importa, suelen preguntármelo a menudo. Oh. Pero soy hetero. Incluso estoy prometido. Oh. Se llama Delia. Oh, qué bonito. O sea que simplemente eres un tío que hace de niñera. Entiendo que es intencional, pero creo que lo más satisfactorio que alguien puede hacer en su vida es cuidar de un niño. Sí. Como en mi último trabajo, conocí a Daniel cuando tenía 3 semanas y pude ver cómo se convirtió en una persona impresionante. Cuando me fui le dije, nos veremos muy pronto. Y él me contestó, Skadandi. Así era como me llamaba. Yo te veré cada día aquí, en mí. Sí, los críos dicen un montón de tonterías. Vaya por Dios, seguramente hay que cambiarle el pañal. Tranquila, puedo ocuparme yo si quieres. Sería estupendo. Vale. Me encanta, me encanta. Por favor, Rach, es un tío. ¿Y qué? Es inteligente, está capacitado. Dime una razón por la que no deberíamos probarlo. Porque es raro. ¿Por qué? ¿Qué clase de trabajo es ese para un hombre? Niñera. Ya ves, es como si una mujer quisiera ser... Sí. ¿El rey? Oye, espero que no os importe. Le he puesto a Emma un poco de pomada hecha por mí. Es una mezcla de miel y crema de caléndula. Le curará esa irritación enseguida. Además, te mantiene las manos jóvenes. ¡Qué bien! Lo siento, es que resulta muy emotivo cuando te acogen en una nueva familia. Oh, pobrecito, ven aquí. Como mínimo eres bisexual. bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ¿Sí? te escucho bien. Bueno, no sé si esto les pareció muy sabido, todo lo que compartí, si alguna vez ya reflexionaron, si participaron de algo parecido. Así que bueno, los escucho para ver que los que les voy a pedir es que estén todos muteados hasta que hablen, ¿me entienden? Que levanten la mano
Después, si están de acuerdo, vieron que hay un chat. Yo necesitaría, si quieren hacer la tarea, que me den algún correo electrónico o un WhatsApp, así les mando un link de YouTube para la tarea. ¿Se entiende? O sea, pero bueno, los escucho a ver qué ruido le hizo este taller. ¿Sí? ¿Querés hablar, Virginia? Bueno, sácate el poné el micrófono. O sea, desmuteate. Ahí está, Virginia. Sí, dale. Todo lo que estuviste mostrando y charlando, yo trato lo trato con mi psicóloga, porque soy, así como dijiste, leche hervida, enseguida exploto. Entonces, bueno, estoy tratando, ya a mi edad, no sé si lo voy a poder lograr, pero sí me pareció interesante todo esto, y bueno, como experiencia mía, sé que no está bien cuando uno reacciona a la primer cosita que te pasa, que siempre me dicen contá hasta 10 o reza 10 Ave María, aunque sea 1, 2, y no puedo, salto. Y después yo me quedo mal, porque la que se queda nerviosa y con rabia soy yo. Y después eso de pensar, como dijiste, me clavaron un visto en el WhatsApp. ¿Y por qué no me contesta? ¿Por qué me clavó visto? ¿Le habré dicho algo? Es que tenés esos prejuicios. Bueno, de todo lo que hablaste, de todo, yo me siento ahí reflejada. Bueno, de cualquier manera, lo que importa es siempre el primer paso es reconocer que uno tiene el problema, o sea que, así que por eso te agradezco que lo hayas compartido, porque de alguna manera eso es un primer paso. Y había un santo, ahora que estamos todos en familia, había un santo que decía que uno se enoja, pero lo peor es enojarse porque se enoja. O sea, más allá de que uno se pueda enojar, este santo era San Francisco de Sales, que dicen de él que se enojaba tanto él y trató de dominarse tanto que cuando se murió encontraron el escritorio lleno de rayaduras, y las rayaduras eran las marcas de las uñas, porque él antes de saltar rascaba de abajo la madera de abajo de la mesa. O sea, esos son, digamos, estrategias que han usado. Hay muchos santos que han sido muy irascibles, que han sido muy enojados, empezando por Pedro, que le cortó la oreja cuando lo prendieron a Jesús antes de ejecutarlo. Entonces, lo que pasa es que uno, si se enoja, no se tiene que seguir enojando y tragando todo, es decir, bueno, dar vuelta a la página, y si eso te pasó con alguien, bueno, le pedís disculpas y decís. Ahora, hay dos actitudes que tampoco de alguna manera nos toca a veces enfrentar. Hay gente que no lo dice, pero lo piensa, dice que me aguanten como soy. Y bueno, todo depende de lo que uno quiera lograr en la vida. O sea, si uno quiere convivir, si uno valora la convivencia humana o si no la valora. Si no valora la convivencia humana, es muy probable que diga como esa compañera mía de trabajo, que la úlcera se la agarra. Nadie se le acercaba, o sea, a esa mujer no se le acercaba absolutamente nadie. Por eso, entonces, son actitudes de la sabiduría de la vida, ¿no es cierto? Así que, bueno, gracias, Virginia. Ya me vas a conocer, espero que pueda bajar un poco mis nervios. Y no tengo temperamento muy fuerte y eso me juega en contra. Claro, claro. Sí. Claro, sí.
Bueno, ¿alguno quiere compartir algo más? Dale, Bueno, Aira de muy bien. Bueno, a mí lo que me pasa es con el tema de la intencionalidad, como que, como que hay un instinto que enseguida, no sé, supongo que le pasará a la mayoría de la gente, pero algunos van a contar y yo veo que la intencionalidad es la franqueza, sino hay algo por detrás que hay donde ya como que me pongo a la defensiva. Claro, o sea, se cortaba cuando hablabas. Por ejemplo, Ah, lo que quisiste decir es que te cuesta el tema de las intenciones, que vos bien. te enojás porque le atribuís intenciones. Exactamente, exactamente. Bueno, eso nos pasa a todos, o sea, es casi imposible que no pase, pero uno puede poner un filtro, porque en realidad también, ya que estamos en un ambiente cristiano, ustedes se acuerdan del padre Larrañaga, ¿no es cierto? De los talleres. Bueno, el padre Larrañaga tiene una oración muy bonita que dice que le pide a Dios que no invadamos el santuario de las intenciones. Con eso quería pedir de que no entremos en ser más que Dios, porque uno cuando le dice a una persona que tiene tal intención, es como que se pone en el lugar de Dios. Entonces el padre Larrañaga en esa oración pedía que no nos pongamos a juzgar las intenciones. Y bueno, pero es tan habitual que uno lo que tiene que juzgar son los hechos, no las intenciones. No está mal juzgar los hechos que hacen las demás personas. Lo que no está muy bien es meterse en por qué lo hizo, en esas cosas, pero son cosas automáticas también, forma parte de los pensamientos automáticos. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo más? Algo que bueno, Sí. yo sé, sí. Bueno, a mí lo que me llamó un poco la atención es esto de los hijos, ¿no? Cuando uno los manda a comprar algo. Y es cierto, yo me enojo cuando no me hizo caso. O, o no me trajo la cosa porque, bueno, me dice, pero me faltaba plata. Bueno, pero vos sabes que te puede dar y después venís a buscar. Bueno, son cositas que después yo viendo, lo voy viendo, ¿no? Y que está mal, ¿no? Pero es como vos decís, es reconocer esto y de ir cambiando, ¿no? Yo trato en lo posible de, cuando ya me estoy por enojar, yo digo, no, 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 lo voy pensando, pero sí, ¿no? Yo, ¿por qué? ¿Cuál fue mi intención de hacer este taller? Especialmente por estos, ¿no? Estos enojos que a veces de la nada, o de ver un simple mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp con mayúsculas, todo con mayúsculas, ¿no? Y me choca, pero porque creo que la otra persona me está levantando la voz, pero es una tontera, Claro. ¿no? Claro. Y bueno, a veces también el mensaje, a través de lo escrito, uno tiene una interpretación que me está retando. Así que bueno, en eso uno lo voy viendo, ¿no? Pero solo en un mensaje. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo una disminución visual. Yo tengo una amiga que me manda todo por mí, porque sabe mi disminución visual, me manda todo en negrita los mensajes, para que yo los vea mejor. Yo lo mismo los veo, aunque no estén en negrita, pero yo nunca le dije. Pero la intención de ella es que yo los pueda ver mejor y que no me produzcan ningún trastorno o que tenga que esforzar la vista o qué sé yo. O sea, lo que hay que acostumbrarse un poco con el ejercicio es saber que de un hecho hay muchas causas. O sea,
que de una sola acción puede haber muchas cosas que la han producido, y no la que nosotros interpretamos. Porque nosotros vemos todo desde nuestro propio yo, y muchas veces incluso proyectamos las cosas que somos nosotros en la interpretación de lo que, o sea, no, eso es un mecanismo psicológico. Por ejemplo, una persona que es desconfiada, naturalmente, no va a poder establecer muchas relaciones de convivencia en un grupo, por ejemplo, sobre todo si tiene un cargo de un servicio o alguna actitud de administrar algo, porque si es desconfiada va a tener que controlar todo, o sea, va a sentir la necesidad de que todo esté bajo control, porque ella proyecta su inseguridad en la persona, y esa persona no va a estar libre para trabajar, o sea, no se va a sentir libre, y eso son falencias humanas. Ahora, ante eso lo que hay que hacer es hablar siempre, ante cosas así, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros el otro día tuvimos en el chat un disgusto muy grande con un hermano de nuestro chat de franciscano, y yo lo leí y realmente no entiendo por qué se enojaron. Y fue todo por cosas que se dijeron y que se interpretaron, pero yo las leí, después es muy divertido, porque por mi parte no entendí por qué se disgustaron. Uno salió del chat todo enojado. Bueno, ¿vos lo leíste, Ana? Yo lo leí también. Bueno, pero vos pusiste algo de María del María. Sí, yo también lo leí, sí. Yo tampoco entendí por qué se enojaron. Yo después hablé con él aparte, pero por ahí lo que sucede es que uno también tiene que entender que las interpretaciones de las personas son diferentes. Claro. Es lo que vos decís. Un mismo mensaje uno lo ve diferente. Y por eso contestaron así. Porque mucha gente cree que tal grupo es nada más que para lo religioso, que no se puede comentar absolutamente nada. Y en realidad el mensaje no decía nada malo. Claro. Simplemente respetar la libertad, que se puede respetar de diferentes maneras. Sí. Pero bueno, se interpretó mal. Es como vos decís, de acuerdo al lugar donde los están leyendo, se interpretó así. Claro. Después hablé con esa persona y bueno, quedó medio así, pero él realmente se enojó y se fue. Se fue, pero se fue porque alguien le dijo que ese no era el grupo para hacer ese tipo de cosas, entonces se sintió dolido y se borró del grupo. Y bueno, son esas pequeñas cosas que uno tiene que ir trabajando. Claro. Porque las personas somos diferentes todos. Claro. Todos somos diferentes. Claro. Y todos podemos ver una cosa de diferente ángulo. Claro. Y a lo mejor para mí es negro y para el otro es medio blanquito o rosado, ¿no es cierto? Como vos decías del jarrón. Sí. Es así. Entonces, antes de enojarse por ahí, habría que detenerse un poquito y analizar, a ver, interpreté bien, leerlo de vuelta. Claro. Por eso lo traje como ejemplo, porque es reciente. Marinés quiere decir algo. A veces pasa también o sea, cuando las interpretaciones también forman parte de cómo nos sentimos nosotros, porque por ahí el que me está diciendo las cosas está con un estado de ánimo o de una manera, y yo lo interpreto mal porque yo estoy mal. Claro. También me parece que forma parte de eso. Claro, tal cual. Eso tiene que ver con lo emocional, o sea, tiene que ver con lo emocional. Las emociones son fundamentales. Porque somos seres más bien, tendríamos que tener más cabecita, pero somos emocionales. O empezar a ponernos por ahí en cómo está el otro, por ahí antes de decir me trató mal o me dijo esto mal, bueno, puede ser que esté mal, o no sé, o en otra posición, o se tomó a la joda lo que yo le dije que era serio, bueno, a lo mejor lo tomó así porque
lo sintió así, qué sé yo, no sé, aprender a ponernos también esos 5 minutos como para decir, me pongo en el otro. El otro, tal cual, tal cual. Muy bueno tu aporte. ¿Alguna persona más que quiera Lo que pasa es que es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Eso Es nos muy cuesta a todos. Sí. Nilda, ¿quiere decir algo? ¿Nilda? Sí, gracias. Me parece un tema demasiado importante, indispensable, que es como que necesitamos desde la escuela aprender esto, ¿verdad? Hablar sobre el enojo, porque para el enojo no hay edad. Uno de que es bebé y ya se enoja, ¿verdad? Entonces, hasta el fin de nuestros días creo que nos vamos a enojar. Entonces, es algo muy interesante y comparto todo lo que estaban diciendo. Realmente depende mucho de cómo uno amaneció. Hay días donde estamos más sensibles, otros días estamos más rudas y muchas cosas. Implica muchas cosas, también implica nuestra experiencia, de dónde, cómo crecimos, en el ambiente en el que crecimos. Si yo tengo luego una mamá enojona o un papá enojón, entonces yo creo que todo eso implica, ¿verdad? Entonces ya creo que queda a cargo de cada uno ver cómo ir conociéndose mejor, ¿verdad? Si es algo personal, conocerse mejor. Y yo creo que una de esas, o sea, esta es una de los motivos por el cual a mí me interesó mucho el tema, porque reconozco que de repente tengo que conocerme un poco más, ¿verdad? Porque hay veces que me describo de tal forma y otras veces no, había sido, no soy así, soy de tal forma. Entonces, respecto a lo que María Cecilia estaba hablando, lo que a mí más me llamó la atención es tanto visualizar, analizar, reflexionar, tanto el enojo que es bueno y el enojo que es malo, ¿verdad? Para que a partir de ahí yo pueda ir trabajando, ¿verdad? Porque yo confieso, hay veces que yo me enojo por cada estupidez, como por ejemplo dijo hace rato la hermana, porque pone todo en mayúscula, y es increíble. Yo pienso también que me gritan cuando escriben en mayúscula, y me parece algo tan estúpido, ¿verdad? Es estúpido, no puede ser, es como que algo, es algo irracional, creo yo, pero en ese momento te toca, te trabaja, te sube la sangre, muchas cosas, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos ir trabajando. Y en mi caso particular, yo tengo, por ejemplo, con ciertas personas me enojo más rápido que con otras no. Claro. Entonces, me gustaría comprender también eso, ¿verdad? Porque pienso que puede ser a consecuencia de algo que ya estaba por detrás, ¿verdad? Una experiencia vivida con esa persona. Entonces, estoy súper entusiasmada con el tema y agradezco desde ya por el espacio. Buenísimo. ¿Alguno quiere decir algo más? Miguel, el único varón. Ponete el micrófono, conectate con el micrófono. Bueno, recién hablaban de lo emocional, ¿no? A mí me pasó cuando fui ministro de mi fraternidad, me tocó en un momento que había una situación familiar que nos afectó a todos, y yo lo empecé a comprender ahora, en los últimos años, que a mí todo me afectaba. Se ve que yo estaba tan mal por dentro que todo me afectaba. Y en un momento que en el consejo tampoco no nos iban bien las cosas, hay discusiones, todo me afectaba, que me costó la luz el año pasado, tuve con un pico de estrés. Claro. Pasa que yo iba todo por dentro, iba todo por dentro, y en algún lado explotó, que me descompuse en mi trabajo. Claro. Y eso a mí me pasó, y yo lo comprendí recién unos años después. Claro, yo estaba tan mal por la situación familiar y que en el consejo las cosas no nos iban bien, entonces todo me afectaba, todo
¿cómo les podía decir? Todo lo, como veía que todo era contra mí, que todos me estaban cuidando, me estaban cacheteando, ¿viste? Claro. Entonces, a veces cuesta manejar esos sentimientos y esas cosas, ¿no? Claro. Lo tuyo fue como un caso del enojo implosivo, del que se mete para adentro las cosas, y porque a veces Claro. saben que hablar, a ver, lamentablemente para muchos grupos humanos y de la iglesia, las personas que no reaccionan se ponen como ejemplo. O sea, con esto no quiero decir que hay que enojarse, pero cuando uno habla las cosas, a veces es mal visto. Se prefiere que sean personas calladas, sumisas, que digan a todo que sí, amén. Y eso no está bien, porque no es sano. O sea, la salud es una salud integral. Entonces, tenemos que aprender a manejar todo. Y obviamente que a todos nos cuesta. Nadie es perfecto en este tema. Nadie se sacó un máster en dominar sus enojos. Pero uno puede, el mejor paso es reconocer que uno está enojado, o sea, o que uno se enojó, o que esa persona me enoja. Cuando yo acepto las cosas y no me trato de caretear, porque fíjense que en nuestra formación se nos pide a veces que tengamos una imagen. Acuérdense del Papa cuando se enojó con esa persona, ¿se acuerdan toda la difusión que le agarró el brazo? Cuando la agarró, bueno, Sí, qué horror, cómo el Papa va a hacer eso, y qué sé yo. Y uno que sabe en la situación que está, y aparte, nadie pide que sea la perfección absoluta, humanamente hablando. Es una reacción que vaya a saber si él se sintió que se caía. Creo que la explicación que dieron es que la forma de que lo agarró al Papa, el Papa se sintió que trastabillaba. Y entonces ahí fíjense que es una reacción de defensa, o sea, es una reacción emocional de preservación de la salud lo que hizo, que cualquiera lo hubiera hecho. Que, distinto hubiera sido que capaz no reaccionara y la mujer lo tirara, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy diciendo que lo que podía haber pasado. O sea que no todos los enojos, por ejemplo, si vamos a contar anécdotas, en una oportunidad, en una misa, el sacerdote, yo lo vi, paró la misa porque había una persona en el último banco que estaba tratando de abusar de una chica en el último banco de la parroquia. Entonces paró la misa y lo corrió al tipo. Ahora, fíjense la reacción de la feligresía. Muchos dijeron que había estado mal, o sea, que había estado mal. O sea, y los que tenemos un poco de sentido común, dijimos que había estado bien. O sea, ¿cómo lo vas a criticar porque hizo un gesto? Entonces ahí es un enojo bueno, una reacción de protección de una persona. Entonces eso es de los enojos genuinos, ¿me entienden? Que cualquier persona bien nacida lo hace. Lo distinto y lo malo hubiera sido quedarse siguiendo, celebrando la misa, haciéndose el que no veía nada. ¿Me entienden? Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Algún otro quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo? ¿Alguien más? No, yo creo que está todo bien. Buenísimo. Bueno, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, yo les cuento. Muchas gracias, muchas gracias. Laura Rodríguez, ¿vos querés decir algo? ¿No? Ah, bueno, te interpreté que estabas levantando la mano. Bueno, la idea es la siguiente. Yo no sé si con todos tengo los correos electrónicos o los WhatsApp, porque yo les quiero mandar, si quieren hacer la tarea, yo les voy a mandar un video de una parte de una película de Darín, donde interpreta a Darín, que se llama Cuento Chino, que no sé si la vieron. Entonces, yo estas películas argentinas las utilizo mucho porque nos enseñan mucho lo que no tenemos que hacer. Entonces, si me dan los correos electrónicos, yo le mando un cuestionario y digamos, el spot, o sea, el pedacito de YouTube.
Ahora, una de las cosas también que yo ofrezco, yo tengo 2 libros que algunos de los talleres estos que estamos haciendo en el Pozo de Jacob lo recibieron. Yo los puedo mandar por correo electrónico. El que más recomiendo de los 2 es uno que escribió un pastor evangélico que a su vez es psiquiatra. Bueno, en ese texto, que se los puedo mandar por correo porque está digitalizado, este pastor, como tiene mucha experiencia como psiquiatra de consultoría familiar, trata todos los enojos que uno puede experimentar con distintas personas de distintos ámbitos. No son recetas, son herramientas. Todo esto no son recetas. De alguna manera todos podemos aprender y sacar del cajón aquello que en algún momento nos sirve. Entonces, si ustedes también lo quieren el libro, la verdad que es un libro cortito, fácil de leer, y que lo recogí, lo encontré en una librería de hermanos evangélicos que tiene muchos de estos tipos de materiales, pero este me pareció excelente. Y después tengo otro que es de un psicólogo muy conocido, que es sobre la ira. Es un libro un poco más largo, pero también se lee muy fácil, que se llama Controle la ira antes que la ira lo controle a usted. Es también se puede mandar por correo electrónico. Así que bueno, y aparte los invito a que si quieren el material, este material que yo tengo, que lo elaboré como taller, lo puede hacer cualquiera. O sea, lo puede hacer cualquier docente, cualquier persona que pueda hacer un grupito, porque aparte a mí me interesa mucho porque nosotros, bueno, acá hay muchos franciscanos, ustedes saben que la vocación de los franciscanos es la paz, ¿no es cierto? Y a mí el Papa, yo les compartía que hacía 20 años que lo hacía, a mí el Papa Francisco me enseñó una cosa que le puso como la frutilla al postre, porque en una de las jornadas de la paz dijo que la misión del cristiano es la paz. Cuando Jesús manda a los discípulos, los manda a hacer la paz. ¿Por qué? Porque la paz, nosotros en castellano la interpretamos de una manera como es estar tranquilo, que no pase nada, qué sé yo, pero cuando Jesús hablaba en judío, y lo que Jesús hablaba era del shalom. Shalom no es solamente la paz de que no pase nada, es la armonía, es vivir bien en la sociedad, es un término mucho más abarcativo que el que tenemos en castellano. Entonces, cuando Jesús nos manda a los discípulos, le dice, vayan y prediquen la paz, anuncien la paz. Y eso después lo toma San Francisco, porque la paz es todo. La paz es vivir bien, a que haya justicia, que haya diálogo, que haya respeto, que haya aceptación. O sea, no es solamente que no pase nada como lo interpretamos un poco en castellano. Así que bueno, yo les agradezco que hayan participado y espero que sigan viniendo. Pero bueno, si no, sí, si no vienen no me enojo. No, sí, Te vamos a dar motivo para que sigas haciendo más talleres contra el enojo. Bueno, chao entonces. Gracias por... Gracias. Hermoso. Un abrazo. Paz y bien, hermanas. Paz y bien a todos. Chao. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.